Bueno, buenas tardes, buen día, buenas noches a todos, donde sea que estén. Es mi primer video presentación PowerPoint. Por lo general hago siempre videos mostrando un poco más espontáneamente distintas actividades o distintos temas, ya sea construcción o renovación o también coding, cualquier cosa que me venga a la mente. Pero tuve la oportunidad de ir a ver la Fórmula Uno en Imola, que supuestamente este es el último año que se va a hacer en Imola y realmente es una pena porque la experiencia en Imola fue impresionante, la gente de la ciudad, todo muy organizado, muy buena onda, estaba como muy bueno ver cómo la gente realmente lo disfrutaba, disfrutaba de su ciudad y lo hacía como con mucho, mucho amor. Y por eso decidí hacer este tipo de presentación donde voy a explicar un poquito más cómo fue mi experiencia con esta primera visita a la Fórmula Uno y qué cosas me ayudaron a planificar el viaje y qué cosas descubrí durante el viaje que me hubiese gustado saber antes. Así que vamos a empezar con la agenda. Primero, ¿qué carrera elegir? Cómo llegar, o sea, cómo planificar todo lo que sea tema de transporte, dónde dormir, qué tipos de alojamiento se pueden considerar y cuáles serían las ventajas y desventajas de cada uno. Y después, que creo que es una sección muy importante, la sección del día a día. ¿Qué va a pasar cuando estés en el circuito? ¿Qué cosas no te tenés que olvidar de llevar? ¿Qué cosas no tenés que llevar? Como para que estés mucho más tranquilo, mucho más preparado y no tengas ninguna sorpresa un poco extraña que te pueda, digamos, desconfigurar un poco el día. Vamos a empezar con cuál carrera. Bueno, había un par de carreras de Asia que me hubiese encantado ir, por ejemplo, Bakú o Singapur. Esos son dos circuitos que para mí, también por un poco de la cultura y del tipo de circuito, me hubiese gustado mucho conocer. Pero la verdad es que son circuitos que requieren un costo muchísimo más grande. Y en este momento estoy viviendo en Italia. Así que lo que decidí fue, bueno, a ver, ¿qué tenemos? Imola y tenemos Monza. El año pasado me había pasado que quería ir a Monza, pero justo por un tema de viajes de trabajo no había podido hacer el viaje. Así que este año dije, bueno, ya, esto tiene que ser en Imola. Así que este punto de elegir qué carrera no es solo por la cercanía, sino que tiene que tener en cuenta también factores como la facilidad de llegar a la carrera, qué tipo de transportes va a haber, en qué tipo de entorno se va a hacer la carrera. Por ejemplo, otro premio que me gusta mucho es el premio de Austria, que era mi opción antes de Imola. Yo hubiese querido ir a Austria, pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando empecé a investigar de Austria me di cuenta de que el lugar es muy remoto y hay que llegar solamente en un auto. Y bueno, no me animo a manejar entre tanta gente todavía, así que eso, por ejemplo, me tira un poco para atrás porque hay formas de llegar en tren, pero el tren te deja más o menos a 4 kilómetros. Y bueno, me pareció que por un tema de transporte no era muy accesible. Así que bueno, no es solo la carrera, ni el costo, ni qué tan lejos esté la carrera, sino también el entorno o qué tan fácil es organizarse para poder moverse y llegar a la carrera. Así que bueno, para esto pueden ir al calendario de la Fórmula Uno, ahí está el link, después se los paso, lo pongo en los comentarios y ahí van a poder encontrar todas las carreras y van a poder, bueno, un poco pensar en cuál les gustaría. También tienen que ver el tipo de circuito. Hay circuitos callejeros, hay circuitos que son un poco más tradicionales, hay que ver qué tipo de carrera o hasta incluso por ahí si saben cómo va a ser la composición de un equipo, quién va a ser uno de los drivers. Por ejemplo, yo en Imola ya más o menos sabía, yo igual organicé Imola 3 meses antes. Yo más o menos sabía que iba a estar Colapinto.
y eso, bueno, era un factor que yo también quería estar segura de que él ya estuviera corriendo como para poder verlo. Así que bueno, otro tema es cómo llegar. Esto parece un tema muy fácil, ¿no? O sea, ¿cómo llego? Me tomo un auto, me tomo un tren y voy. Bueno, en realidad no es tan fácil. Porque, por ejemplo, para el día de la carrera, yo me estaba quedando en Bolonia, que queda a 30 minutos más o menos de Imola. De ahí, para ir de Bolonia hasta Imola, yo me tenía que tomar un tren. La carrera empezaba a las 3 de la tarde, pero yo ya había ido el sábado, el viernes y el jueves. Y ya me había dado cuenta que incluso tomándome el tren de las 7 de la mañana, o sea, imagínense, de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, la cantidad de horas que pareciera que uno va a estar ahí esperando que pasen cosas, pero la verdad es que todas esas horas se pasan en el traslado del hotel a la estación, de la estación a la estación de la ciudad donde se encuentra el circuito, desde la ciudad hasta el circuito, después está la cola de entrada, está todo el chequeo todo el chequeo de, bueno, de las valijas, ¿no? El chequeo de las mochilas, todo eso lleva mucho tiempo. Así que fíjense, si van en auto, por ejemplo, tengan mucha paciencia, porque la dimensión, la cantidad de gente yo no lo dimensionaba. Cuando estuve ahí, que yo tuve que caminar a la salida, por ejemplo, del circuito hasta la estación de tren, que ahí vamos a pasar a la siguiente filmina, porque esto es más o menos lo que también yo les quiero explicar. Había, por ejemplo, una familia, un chico joven con su hermano y su papá, que estaban como en una situación de mucha ansiedad. Esto fue al terminar la carrera porque perdían el avión. Entonces era, no les miento, 400 metros de gente. Imagínense, 400 metros con un ancho de más o menos 20, 30 metros, toda esa cola llena de gente. Y este chico iba pidiendo permiso a cada una de las personas que se encontraba porque estaba a punto de perder el tren. Bueno, fíjense, en ese caso era una familia, yo creo que el costo de los tickets de avión, creo que lo perdieron, porque realmente estuvimos 1 hora y media cuando terminó la carrera esperando el tren. Así que si pueden programar para irse el día siguiente a la carrera, yo había programado para salir. La carrera terminaba a las 5 y yo tenía que volver a Bolonia, o sea, tenía que hacer más o menos media hora más de tren. Y yo dije, bueno, termina a las 5. Primero me iba a tomar un tren de Bolonia, a donde yo estoy viviendo, que salía a las 7:30. Y después dije 2 horas y media para ir, aunque el tren yo sé que tarda media hora, me parece que no. Y bueno, gracias a Dios terminé comprando un boleto para las 10 de la noche. O sea, desde las 5 de la tarde que terminó la carrera hasta las 10 de la noche fue lo que me costó a mí llegar desde Imola a Bolonia. Este es un tema bastante importante, así que ténganlo en cuenta para no estar estresados el día de la carrera. Después, otro tema que yo pensaba y que me parece muy importante porque influye mucho también en los costos es cuántos días. Había una familia que había ido solo por el día de la carrera, pero bueno, ahí tienen todo una planificación, un desgasto de energía física, digamos. Yo fui por los 4 días porque realmente quería vivir todo lo que era el jueves, el día de prensa, quería ver todas las prácticas, como si estuviera en mi casa, lo que hago en mi casa, pero lo quería hacer en el circuito. Y debido a eso, como sabía que iba a tener más costos en el alojamiento, elegí un alojamiento más barato. Pero bueno, si por ahí no quieren dormir tan mal, pueden ir un solo día y dormir en un hotel. Por ejemplo, yo elegí dormir en un hostel. En Bolonia también, no en la misma ciudad, no en Imola. Así que, bueno, eso ténganlo en cuenta, la cantidad de días. La verdad que una de las cosas que más me gustó fue la fanzone. En la fanzone yo me divertí mucho, había
estuve manejando un simulador de Fórmula 1. Había carreras, éramos 15, eran 15 simuladores, éramos 15 que estábamos manejando el simulador. Después había un Pit Stop Challenge, grupos de 3 personas, 4 grupos de 3 personas que cambiaban una rueda. Hubo un grupo que lo hizo en 3 segundos, que cuando yo pensaba en, a ver, 3 segundos, a veces yo he visto pit stop más largos en las carreras de Fórmula 1. Yo no sé si eran mecánicos o qué. Bueno, y hay muchísimas, muchísimas cosas para vivir en la fan zone. Yo eso fue una de las cosas que más me gustó, además de la carrera. El jueves, el día de prensa, yo la pasé muy bien. Próximo tema, ¿dónde dormir? Acá tienen que analizar un poco los costos, pero bueno, más o menos les nombro las opciones que yo estuve evaluando. Carpa. Evaluaba la opción de carpa, pero me pasó que, por ejemplo, en Imola, un día de carpa, para que se den cuenta, una carpa, lo que se le dice glamping, o sea, no es una carpa que vos te llevas, sino algo que ya está medio armadito, que tiene la cama, eran 500 euros. O sea, me convenía a mí irme en el tren de Imola a Bolonia y quedarme en un hotel en Bolonia. Y como quería yo reducir un poco más de gastos, lo que hice fue encontrar un hostel donde había una habitación compartida con 4 otras solo mujeres y me quedé en el hostel y realmente ahorré muchísimo dinero. Pero tienen el hotel, tienen Airbnb. Si quieren quedarse, digamos, cerca de los lugares, lo que también les recomiendo es que no solo busquen en Google, sino que intenten como hacer un contacto un poquito más local, porque lo que me pasó fue que cuando yo estaba viajando para Imola, de Bolonia a Imola, vi que había 4 o 5 pueblitos que ni siquiera aparecían en el tren principal que yo había visto en Google, pero sino que había otro tren regional que pasaba por esos pueblitos y eran bastante frecuentes los trenes. Entonces ahí yo dije, por no conocer la zona, por no saber que había otros trenes, me perdí de evaluar pueblitos muy chiquititos que quizá hubiese encontrado, no sé, una habitación en alquiler, por ejemplo, en Airbnb. Y bueno, la experiencia que a mí me encantaría hacer es el motorhome. Hay muchos lugares en Imola y yo lo he visto también en Austria, por ejemplo, donde te alquilan un espacio para el motorhome. Y es mucho más, digamos, la sensación de estar tan cerca del circuito y de salir del circuito y, por ejemplo, no tener que preocuparte por cuánto tomaste, si tenés que manejar, porque pones el motorhome ahí, después te puedes mover en bicicleta, te puedes mover caminando. La verdad que la opción del motorhome me encantaría probarla. Y después, bueno, tenemos el día a día. Conocer el circuito. Si pueden irse un día antes, vayan, denle vuelta. Yo di toda la vuelta el jueves al circuito, fueron muchos kilómetros caminando. También lo vi en Google Maps y me pasó que ahí pude empezar a entender las zonas de acceso libre, cómo funcionaban. Y me di cuenta que en las zonas de acción no tenía ticket de zona de acceso libre, tenía otro ticket para el gran stand. En las zonas de acceso libre lo que sucedía era que no había visibilidad para las pantallas. Entonces, en un momento evalué, en vez de irme al gran stand que yo tenía, porque era uno de los que estaban más alejados de la entrada, quedarme en una de las zonas de acceso libre. Pero me di cuenta, recorriendo el circuito, que no podía ver la carrera. Entonces, iba a estar ahí viendo cómo pasaban los autos, que la verdad que no se ven porque pasan tan rápido, que al menos que uno esté en un lugar donde se ve una recta muy larga, los autos pasan, no se ve casi nada. O sea que asegúrense de que tengan pantallas donde sea que estén y no se confíen con que les van a dar internet, porque eso es otro punto del día a día. Internet estaba súper saturada. Lo que les aconsejo es que si tienen, por ejemplo, 4G, lo cambien a 3G, porque en 3G yo me di cuenta que cuando yo cambiaba a 3G había menos saturación, porque claro, todo el mundo estaba en 4G. Entonces, un pequeño truquito ahí para conectarse.
Pero igual, imagínense que hasta incluso la transmisión oficial tenía un poquito de delay con la carrera. No cuenten para nada con que van a poder ver la carrera en su teléfono. No, traten de quedarse cerca de una pantalla. Vamos a la parte de comida. Bueno, acá depende mucho. Lo que yo veía es que en las zonas de acceso general, lo que pasaba era que los puestos de comida estaban a 1 kilómetro, entonces había que caminar mucho para ir a buscar comida. Planifiquen qué van a llevar. Vi gente que tenía como una especie de heladerita, quizá hayan tenido, no sé, packs de hielo adentro. Planifiquen que si quizá el tiempo esté muy caluroso, va a haber cosas que no van a poder llevar, o sea, piensen qué tipo de comida, cuánto va a aguantar en el calor y no tengan miedo de comprar comida ahí, en el sentido de miedo de qué costoso puede ser, porque al menos en Imola lo que a mí me pasó fue que no era tan costoso como yo me imaginaba. Otra cosa que a mí me asombró fueron los objetos prohibidos. ¿Por qué me asombró? Porque yo me imaginaba más o menos qué cosas iban a estar prohibidas. Ok, por ejemplo, armas, cosas cortantes, ya me imaginaba que no, pero tengan cuidado porque hay cosas que ustedes por ahí vayan a pensar que se pueden llevar. Por ejemplo, un desodorante, y a mí me lo terminaron sacando porque era inflamable. Y bueno, un desodorante tendría que haber comprado otro un poco más chiquito, que no fuera inflamable. Y bueno, tuve que estar un día sin desodorante, que bueno, una pequeña inconveniencia, pero por ejemplo acá yo les puse, estos son los objetos prohibidos en Imola. Bueno, instrumentos musicales, sí, no sé, ¿quién va a ir con una guitarra? Pero bueno, me imagino que hay gente que irá con un clarinete, algo así para hacer ruido. Em, sombrillas, se pueden llevar, por ejemplo, paraguas más chiquititos, eso se pueden llevar, pero no sombrillas. La silla, por eso acá les había puesto la silla de madera. Las sillas plegables en Imola no podían ser de madera, cosa que yo no me imaginaba. Otra cosa que al principio yo malinterpreté, que era la botella de agua. Yo pensé que se podía llevar una botella de agua, que no sea más grande de medio litro. Y no, se pueden llevar varias. Y eso ya el primer día lo aprendí, el segundo día me llevé 3 o 4, porque se pueden recargar adentro. Pero había otra cosita que me llamó mucho la atención, sí, el power bank. El power bank no podía ser más pesado de 300 gramos. Y por suerte yo leí esto porque yo me había llevado un power bank que tengo que pesa 1 kilo, con el cual yo cargo mi Mac, mi computadora. Porque yo me imaginaba que iba a sacar muchos videos, que iba a estar como quizá mucho tiempo usando el teléfono. La verdad es que al final terminé llevando un banco de carga de 13.000 amperes, tampoco es el más chiquito, sino un banco de carga que me permitía cargar 2 o 3 veces el celular, y con eso anduve muy bien. Así que tengan cuidado de leer, porque hay veces que hay objetos prohibidos que no se imaginan y los van a perder al final. El tema del agua, bueno, esto ya se los mencionaba, que se pueden llevar no solo, o sea, hay un límite de qué tan grande puede ser la botella y realmente te la sacan, si es más grande, ya vi muchas botellas que las tiraban, pero pueden llevar más de una. Esto también un poco se los mencioné, yo realmente esto lo había leído y después dije, ay sí, ¿qué tanto voy a caminar? Y después la verdad es que terminé caminando terriblemente. Mucho. Terminé caminando casi 10 kilómetros por día. Así que con eso, protección para el sol. Ya les decía, se pueden llevar las sombrillitas, se pueden llevar una gorra. Llévense crema, eso indispensable. Aunque no haya pronóstico de lluvia, llévense protección para la lluvia. ¿Por qué? Porque me pasó un día que no había pronóstico de lluvia y llovió. Llovió 5 minutos, o sea, una nube, y yo por suerte me había llevado. Fueron 5 minutos como muy fuerte que llovió,
y después ya no llovió más. Pero imagínense que no hay pronóstico de lluvia, no se lleva nada, están ahí en el circuito, tienen que caminar 3 kilómetros para volver al auto, se les termina arruinando el día. Y la verdad es que todo lo que es protección para lluvia lo hacen muy chiquitito, lo meten en la mochila y lo dejan ahí. No pesa mucho y no ocupa mucho espacio. Otra cosa es que va a haber tierra, va a haber pasto, va a haber barro, probablemente si llueve. Protección para sentarse, siempre. Y fíjense porque si están en un gran stand, como por ejemplo estaba yo había comprado la entrada para un gran stand y lo que me pasó fue que no me gustó porque estaba así, tenía la otra persona al lado mío, hacía mucho calor, no había protección para nada, no había sombra y la gente fumaba. Entonces yo pensé, no me quiero quedar acá sin sombra, con otra persona pegada y encima alguien que fuma. Y lo que terminé haciendo fue irme al pasto. Y la verdad que la pasé re bien, me armé mi lugarcito, me puse mi protección para el barro y terminé yéndome a un lugar que me hubiese costado menos que la entrada que compré, pero bueno, la pasé mejor. Y por último, siempre desinfección, porque no saben lo que es el tema de los baños. Yo me llevé un pack grande de toallitas para desinfectar. Cada vez que iba al baño usaba 3 o 4, porque realmente, sobre todo para nosotras, para las mujeres, em, y si tienen chicos chiquitos, llévense mucho, incluso si quieren una botellita, pero esto llévense 1 o 2 packs porque seguro que lo van a necesitar. También para las manos, no había, por ejemplo, en donde yo estaba no había lugar, no había agua para lavarse las manos. Así que bueno, ya estamos en 21 minutos. Nada, espero que alguno de estos tips los ayuden para organizar su próxima carrera y ojalá que tengan la oportunidad, la suerte que tuve yo, de poder ir a una, porque realmente yo volví con, nada, con muchas ganas de irme a la siguiente. Eh, y bueno, les agradezco por la atención y espero que la información les haya servido.